Bienvenidas y bienvenidos a Historia para Llevar, ese espacio en donde platicamos, sin prisas y con gusto, de los momentos que cambiaron el rumbo del mundo. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas batallas que han marcado para siempre la imaginación de historiadores, estrategas militares y amantes del pasado, la batalla de Cannas. Pero no la vamos a ver aislada, como si hubiera aparecido de la nada. No, vamos a recorrer toda la trama que la hace posible. Las guerras púnicas, el choque de dos mundos mediterráneos, la evolución del ejército romano, la figura titánica de Aníbal y hasta cómo, más de 2000 años después, su manera de pelear siguió inspirando planes militares tan ambiciosos como el Plan Schlieffen y batallas decisivas como la de Tannenberg en 1914. Sí, Cannas es así de profunda, como una piedra arrojada al agua cuyas ondas llegan siglos más tarde. Para entender por qué Cannas es tan importante, tenemos que comenzar por el principio, las guerras púnicas. Imaginen el Mediterráneo occidental a fines del siglo III antes de nuestra era. Por un lado, Cartago, una potencia marítima riquísima, con una red comercial impresionante y un ejército lleno de mercenarios expertos. Por el otro, Roma, una fuerza terrestre en ascenso, todavía ajustando sus instituciones, pero con una disciplina social y militar fuera de serie. No eran solo dos ciudades, eran dos modelos de mundo. Y claro, era cuestión de tiempo para que chocaran. La primera guerra púnica, que va del año 264 al 241 antes de nuestra era, arranca por el control de Sicilia, que en ese momento era una joya estratégica. Roma, que no tenía una flota seria, de pronto se ve obligada a construir una desde cero, y a base de esfuerzo y testarudez aprende a pelear en el mar. Es una guerra de desgaste brutal, larguísima, que termina con la derrota cartaginesa y con Roma ocupando su primer gran territorio fuera de la península itálica. Cartago pierde Sicilia y debe pagar indemnizaciones, pero no queda destruida. De hecho, se reorganiza, mira hacia Hispania y ahí reconstruye su fuerza económica y militar. Y esa recuperación es la que hace posible que años después aparezca en escena un personaje que sinceramente parece sacado de una leyenda, Aníbal Barca. La Segunda Guerra Púnica es su escenario. Estalla en el 218 antes de nuestra era y desde el inicio se nota que será distinta. Aníbal toma una decisión que cambió la historia: llevar la guerra directamente a Italia, cruzando los Alpes, con un ejército multiétnico y con elefantes. Una locura, sí, pero una locura perfectamente calculada. Su campaña se inicia con victorias tremendas en Trebia y en el lago Trasimeno. Roma entra en pánico, la población está aterrada y el Senado se divide sobre qué hacer. Y aquí surge una figura importantísima, Fabio Máximo, el famoso cunctator, es decir, el que dilata, el que entiende que enfrentar a Aníbal en campo abierto, donde es un genio absoluto, es perder. Así nace la llamada estrategia fabiana, que consiste en evitar grandes batallas, hostigarlo, cortarle suministros y desgastarlo. Y aunque muchos romanos critican este método, pues lo ven casi como cobardía, más tarde quedará claro que fue una de las claves para sobrevivir. Pero en el año 216 antes de nuestra era, Roma cree que ya tuvo suficiente prudencia y decide enfrentarlo de manera directa. Y aquí tenemos que detenernos un poco para entender cómo funcionaba el ejército romano. Todavía no es ese ejército imperial súper profesionalizado,
Estamos en la República y la estructura es distinta. La legión está organizada por manípulos, que son unidades flexibles compuestas por 2 centurias. Hay infantería ligera e infantería pesada, formada esta última por los astarios, que son soldados jóvenes, los príncipes o soldados en plenitud, y al fondo los triarios, veteranos legendarios que cuando entraban en acción significaba que la cosa iba muy mal. Los romanos cuentan también con la fuerza de sus aliados, que ponen contingentes enteros. Su defecto, sin embargo, está en la caballería, pequeña, menos entrenada y muy inferior a la cartaginesa. Y si entendemos eso, podemos imaginar lo que estaba a punto de pasar en Canas. Ese año, los 2 cónsules romanos, Emilio Paulo y Terencio Varrón, comparten el mando, y no solo lo comparten, lo alternan, un día uno y un día otro. Esto, para una batalla decisiva, es una receta segura para el desastre. Paulo es más prudente, Varrón es mucho más arrojado. Justo el día de la batalla, el mando cae en manos de Varrón. El ejército cartaginés de Aníbal, en cambio, aunque compuesto por pueblos muy distintos, como iberos, galos, númidas, funciona como un engranaje perfecto. Tiene una caballería espectacular, quizá la mejor del Mediterráneo en ese momento, y una infantería africana profesional que es sencillamente temible. Y además tiene algo que Roma no tiene, a Aníbal, que piensa la batalla como si estuviera dibujando una geometría perfecta sobre la tierra. Y así llegamos al 2 de agosto del 216 en la llanura del río Aufidio. Aníbal despliega sus tropas con una intención clarísima: crear un centro flexible que pueda retroceder y unos flancos firmes que aguanten. Su plan era atraer a los romanos hacia el interior, como si estuvieran cayendo en un pozo ancho al principio, pero que se va estrechando. Roma, confiada en su superioridad numérica, compacta la formación de la infantería y avanza. Y avanza tanto que sin darse cuenta se mete cada vez más en esa concavidad que Aníbal ha diseñado para envolverlos. Mientras tanto, en las alas, la caballería cartaginesa destroza a la romana y después se gira para cerrar el cerco por detrás. Una vez que éste se cierra, ya no hay escapatoria. Los romanos, apretados y sin espacio, no pueden ni levantar el brazo para pelear bien. La masacre es indescriptible. Las cifras antiguas hablan de decenas de miles de muertos, y aunque las cifras modernas las ajustan, nadie duda del tamaño del desastre. Canas se convierte desde ese día en sinónimo de aniquilación total. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante. Canas es una victoria táctica perfecta, pero que no se traduce en una victoria estratégica. Aníbal triunfa, sí, pero no tiene suficientes refuerzos, no puede asediar Roma y Cartago no manda los apoyos que él necesita. Roma, en cambio, muestra una resiliencia extraordinaria. Vuelve a su estrategia fabiana, evita enfrentarlo, reconstruye sus ejércitos con una capacidad impresionante y convierte la guerra en un maratón donde por pura resistencia institucional termina venciendo. Y ahí está una de las razones por las que Canas es tan estudiada, por esa mezcla de genialidad táctica y fracaso estratégico. A partir de la Edad Moderna, Canas se vuelve un caso de estudio en todas las academias militares. Los prusianos, obsesionados con la idea de la batalla decisiva, ven en Aníbal un modelo. Federico el Grande, Napoleón, Clausewitz, todos hablan de Canas. Y cuando llegamos al cambio del siglo XIX al XX,
esta batalla se vuelve la inspiración conceptual del famoso Plan Schlieffen. El Plan Schlieffen era básicamente un intento de crear un Canas moderno en Europa occidental. Alemania temía pelear en dos frentes, Francia a un lado, Rusia al otro. Así que Alfred von Schlieffen diseña una maniobra enorme basada en concentrar la mayor parte del ejército en un ala derecha gigantesca que atravesaría Bélgica para entrar por el norte de Francia, envolver al ejército francés y destruirlo en un golpe rápido. La idea era ganar en semanas en el oeste, antes de que Rusia pudiera reaccionar en el este. Era, en teoría, una maniobra envolvente perfecta, inspirada en el movimiento de Aníbal. Pero en 1914, cuando la guerra estalla, el plan se modifica y las condiciones reales del terreno, más la resistencia inesperada de Bélgica, la rapidez de la movilización rusa, la entrada británica y los problemas logísticos impiden que esa gran maniobra envolvente se cumpla como estaba imaginada. Aún así, ese espíritu de concentración y movimiento rápido sí logra brillar en un episodio que vale muchísimo la pena recordar: la batalla de Tannenberg. Tannenberg se lleva a cabo en Prusia Oriental entre el 26 y el 30 de agosto de 1914. Ahí, el ejército alemán, bajo Hindenburg y Ludendorff, enfrenta al segundo ejército ruso de Samsonov. Y aquí sí, las condiciones permiten ejecutar algo muy parecido a una envolvente a la antigua, pero con herramientas modernas: trenes, telégrafos, movimientos rápidos de cuerpos de ejército y la interceptación de las comunicaciones rusas. Los alemanes identifican que los dos ejércitos rusos que han entrado en Prusia Oriental no se coordinan bien. Entonces hacen lo que Aníbal haría: concentran fuerzas, se mueven con rapidez y envuelven al enemigo. El segundo ejército ruso queda rodeado. Intenta romper el cerco, no lo logra y termina desintegrándose. Miles y miles de prisioneros, una victoria aplastante y un impulso moral enorme para Alemania. Pero igual que en Canas, Tannenberg tampoco resuelve la guerra. Es brillante, sí, es espectacular también, pero la Primera Guerra Mundial se vuelve un conflicto gigantesco, industrial y prolongado, que ninguna maniobra envolvente aislada podía decidir. Lo fascinante de poner juntas estas dos batallas, Canas y Tannenberg, es que nos permiten ver cómo ciertos principios militares sobreviven milenios. La maniobra envolvente, la concentración de fuerzas, la importancia de la psicología del enemigo y al mismo tiempo la enorme distancia entre ganar una batalla y ganar la guerra. Roma pudo sobrevivir a Canas porque tenía instituciones sólidas, población abundante y una estructura política capaz de sostener un conflicto largo. Alemania en 1914, aunque triunfa en Tannenberg, no tiene cómo convertir esa victoria en un final rápido del conflicto. Así que al final, Canas no solo es un ejemplo de táctica perfecta, es también una advertencia histórica. Y Tannenberg, siglos después, es su eco moderno. Ambas nos recuerdan que la historia militar no es solo un catálogo de batallas, sino un diálogo permanente entre la estrategia, la política, la economía y la resistencia social. Para muchísimos teóricos militares, Canas es el ejemplo perfecto de cómo la voluntad, la inteligencia táctica y la lectura del enemigo pueden transformar una situación aparentemente desfavorable en una victoria arrolladora. Desde la antigüedad hasta el siglo XX, Canas ha sido el modelo del cerco envolvente perfecto, la demostración de que moral, liderazgo y movilidad
importan tanto como el número de soldados, y un argumento eterno sobre los peligros de la arrogancia y la mala coordinación del mando. El diseño de Aníbal, esas alas fuertes, ese centro flexible, esa caballería que actúa como un látigo envolvente, ha sido analizado hasta el cansancio, pero con una admiración prácticamente unánime. Pero, ¿qué dijeron los grandes teóricos militares sobre Canas? Los primeros grandes analistas fueron los historiadores antiguos, Polibio y Tito Livio. Polibio vio en Canas la prueba de una genialidad táctica irreproducible, un comandante capaz de leer a Roma mejor de lo que Roma podía leerse a sí mismo. Tito Livio, por su parte, enfatizó el desastre romano como consecuencia de la terquedad de los cónsules, la falta de cohesión del mando y la incapacidad para comprender la intención de Aníbal. Para él, Canas era una advertencia moral y política, tanto como militar. En el Renacimiento, Nicolás Maquiavelo estudió a Aníbal como ejemplo de disciplina, autoridad y cohesión interna. Para él, Canas mostraba que el ejército debe mantener la obediencia y la confianza absoluta en su comandante, incluso cuando el despliegue parece extraño o arriesgado. En el siglo XVIII, Montesquieu utilizó Canas para subrayar cómo la rigidez republicana romana, con mandos divididos y rivalidades internas, podía volverse letal. Canas fue para él un recordatorio de que sin una estructura política coherente, incluso el ejército más disciplinado puede fracasar. Karl von Clausewitz, el filósofo prusiano de la guerra, veía en Canas el modelo por excelencia de lo que él llamaba batalla de aniquilación. En su análisis, Canas no destacaba solo por el cerco, sino por demostrar que bajo un mando unificado y una voluntad firme, un ejército más pequeño puede fijar al enemigo, desorganizarlo, atraparlo psicológicamente y destruirlo físicamente. Para Clausewitz, Canas era la prueba de que la guerra es un fenómeno moral tanto como físico. Una vez que el espíritu del ejército romano se quebró, la derrota se volvió irreversible. El suizo Antoine-Henri de Jomini, obsesionado con las líneas, los flancos y la matemática de la guerra, veía en Canas la maniobra envolvente perfecta, casi una ecuación militar. Para Jomini, Aníbal logró atraer al enemigo a donde él quería, controlar la dirección del ataque y aplicar fuerza superior en los puntos decisivos. Cada manual de la Academia Militar Francesa dedicaba capítulos enteros a Canas como modelo táctico. Pero ¿por qué Canas sigue fascinando tanto? Porque es una lección universal en cuanto a liderazgo, cálculo de riesgos, movilización moral, manipulación del enemigo y ejecución táctica impecable. Es el recordatorio de que un ejército no vence solo por ser numeroso o poderoso, sino por pensar mejor, moverse mejor y leer mejor a su adversario. Y sobre todo, porque Canas nos enseña que la creatividad estratégica puede cambiar el curso de una guerra e incluso influir en la teoría militar de los siglos venideros. En la teoría militar contemporánea, Canas sigue siendo fundamental, pero ahora sirve para reflexiones mucho más amplias que la táctica de campo. Hoy, estrategas, analistas de conflictos y académicos estudian Canas para comprender, por un lado, el arte de manipular la percepción del enemigo. Es decir, las academias modernas utilizan Canas para analizar cómo Aníbal logró que Roma creyera que lo estaba arrinconando. La batalla enseña que controlar lo que el enemigo cree puede ser más importante que controlar el terreno. Por otro lado,
en tiempos en donde la doctrina del mando por misión es clave, Canas ofrece un ejemplo temprano de cómo la confianza entre mando y subordinados permite ejecutar maniobras complejas sin depender de órdenes continuas. Aníbal delegó, confió y permitió iniciativa. Los estrategas modernos destacan que la derrota romana no fue solo física, sino también psicológica. Canas se estudia hoy para analizar cómo la moral elevada puede amplificar el desempeño de tropas diversas, como las que comandaba Aníbal, y cómo la desunión interna puede destruir a un ejército disciplinado como el romano. Los teóricos actuales ven en Canas un modelo de cómo múltiples factores como el terreno, el clima, la logística, el liderazgo, la moral, la información, las percepciones y errores del enemigo interactúan para producir resultados desproporcionados. Por eso, Canas aparece tanto en cursos de estrategia como en análisis de escenarios contemporáneos de conflicto híbrido. Expertos en análisis de riesgo y fallos sistémicos estudian Canas como un caso emblemático de derrumbe total, cuando varias fallas aparentemente pequeñas coinciden simultáneamente. El ejército romano se derrumba en horas, no solo porque está rodeado, sino porque su estructura interna deja de funcionar. Especialistas en guerra híbrida, operaciones combinadas y maniobras de cerco urbano siguen refiriéndose a Canas como la plantilla fundamental del cerco perfecto. Incluso en debates sobre ciberseguridad se habla de canas digitales, cuando una red vulnera a otra por los flancos mientras la obliga a concentrarse en un único frente. ¿Y por qué Canas sigue fascinando tanto? Porque no solo es una victoria brillante ni una derrota aplastante, es un espejo en donde podemos observar la tensión eterna entre inteligencia y fuerza, la fragilidad de las organizaciones humanas bajo presión extrema, la necesidad de líderes capaces de adaptarse al cambio, los riesgos de las estructuras rígidas y del mando dividido, y la creatividad que transforma lo imposible en posible. Canas también sigue fascinando porque representa un ideal estratégico. La maniobra perfecta, la sorpresa absoluta, la coherencia psicológica entre líder y tropas, la capacidad de convertir la inferioridad numérica en una ventaja táctica. Cada generación encuentra una nueva razón para estudiarla. Unos ven a Aníbal como un genio táctico, otros lo ven como un maestro de la manipulación psicológica, y otros como un director de orquesta que supo combinar a jinetes númidas, iberos, galos, libios y púnicos en una unidad funcional. Por eso Canas no envejece, se renueva. Y así llegamos al final de este episodio de Historia para Llevar. Canas, más que una batalla antigua, es un recordatorio permanente de lo que la inteligencia humana puede lograr, incluso frente a las probabilidades más adversas. A través de los siglos, estrategas y pensadores han vuelto a ella para entender cómo se construyen las grandes victorias y cómo se gestan las grandes derrotas. Canas nos enseña que la guerra no es solo un enfrentamiento de fuerzas, sino de ideas, percepciones, decisiones y voluntades. Y quizá por eso sigue viva, sigue hablándonos y sigue retándonos. Gracias por acompañarnos en este viaje por una de las batallas más estudiadas de la historia. Nos escuchamos en el próximo episodio de Historia para Llevar, donde seguiremos explorando el pasado para comprender mejor el mundo que habitamos hoy.